vuelvo y ahí repito, en esta fase esta fase se caracteriza el surgimiento ya más definido de las lenguas romances. ¿Ok? Por un lado, bueno, esta fase se caracteriza por la caída del Imperio Romano como una cualidad histórica, pero por otro lado, está marcada por el surgimiento de las lenguas romances. ¿Ok? Eso es lo que yo ahora estaba explicando. ¿Cuáles son las lenguas romances? Son aquellas que se derivan o que vienen del latín vulgar, pero que ya van mostrando sus características o particularidades diferentes. Son aquellas lenguas que surgen en diferentes partes de los territorios donde gobernaban los romanos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a describir nosotros qué es una lengua romance o cuáles son los requisitos para que una lengua sea considerada lengua romance? Número uno, que venga del latín vulgar. Y número dos, que, que surjan justamente donde antes había dominado el Imperio Romano. El tronco común es ese. ¿Por qué el inglés no es considerado una lengua romance? Porque el inglés no viene del latín. Y en Inglaterra no, los romanos no conquistaron Inglaterra. Entonces, igual, el alemán tampoco es una lengua romance, porque el alemán no viene del latín vulgar. El ruso no viene del latín vulgar. No es una lengua romance. ¿Qué otro idioma? Vamos a ver, el idioma holandés, por ejemplo, tampoco es una lengua romance, porque no viene del latín vulgar. El romance se deriva del latín vulgar romanice, el romano, para referirse al latín vernáculo cotidiano que se hablaba en todo el Imperio Romano, en oposición al latín clásico, que se refiere al latín de las clases altas, utilizado en la escritura y los contextos más formales. Por eso decíamos, si, ¿cuál es la relación del latín clásico con el español? Bueno, habrá algunas palabras propias del latín clásico que llegaron al español, pero la influencia del latín clásico o la relación del latín clásico con el español no es tanta. La mayor influencia en el español es el latín vulgar, porque era el latín vulgar que se hablaba por las personas cotidianamente, era el latín hablado, el latín vulgar, y esa fue la base para la posterior creación de las lenguas romances, entre las cuales se encuentra el castellano, que luego se va a convertir en español. ¿Ok? Entonces, relación entre el español y el latín clásico no hay, quizás salvo en algunas contribuciones de palabras específicas del latín clásico que entran al español, pero no. La relación más directa es del latín vulgar con el español. ¿Por qué? Porque es el latín hablado el que va a sufrir todavía más modificaciones dependiendo de cada región. ¿Por qué? Porque con la caída del Imperio Romano, dependiendo de los lugares, de las provincias o de los países, cada provincia y cada país fue haciendo su propio latín vulgar. Podemos decir que había cierta unidad, había un latín vulgar más o menos unificado cuando estaba el Imperio Romano. Cuando,
cuando ya cae el Imperio Romano, esa unidad se pierde y hay diferentes latines vulgares, digamos, por decirlo así, que va a ser tan que cada pueblo, cada provincia o cada país le va a imprimir su propio sello a eso, tanto así que van a crear nuevas lenguas, que son las lenguas romances. Es interesante ese proceso. Se pierde la unidad del imperio y se pierde la unidad lingüística que nos ofrecía el latín vulgar como comunicación cotidiana en el habla. Eso cae, se transforma y cada, qué sé yo, por ejemplo, cuando cae el Imperio Romano, el latín vulgar de Cataluña en España es diferente del latín vulgar de Castilla, el de Castilla es diferente del latín vulgar de Sevilla, y así iban, hasta que ya se fueron formando diferentes variantes que ya no eran consideradas. Fue tanta la modificación a ese latín vulgar por diferentes provincias que ya no se podía catalogar como latín vulgar, sino que ya era otra cosa, eran las lenguas romances. ¿Hay alguna pregunta, comentario hasta aquí? Yo no, Por profe, el yo mo- estoy bien. Sí, por el momento no, profe. Ando bastante bien. Ahora sí, ¿cuáles son las lenguas romances? Italiano, francés, sardo, rumano, portugués, provenzal, catalán, gallego, castellano, entre otros. El sardo y el provenzal ya no se utilizan, son de regiones de España, de Italia. Entonces, estas son algunas de las lenguas romances, o sea, lenguas que vienen del latín vulgar: el italiano, el francés, el sardo, rumano, portugués, provenzal, catalán, gallego, castellano. Hay otra que se llama galaico portugués, que es como entre el gallego y el portugués, pero esa ya no es tan, no la incluye acá, pero esas son algunas de las más importantes a nivel histórico. Estas son las lenguas romances. Me apagan el micrófono, porfa. Ahora sí, vamos a un concepto ligado a esto que se dio mucho. Eran las lenguas de abstrato. Son lenguas vecinas que por mucho tiempo convivían en un mismo país. Entonces no había ninguna lengua oficial. Cuando surgió o cuando ya cuando ya se identificaron las lenguas romances en España, por ejemplo, había muchas lenguas romances y ninguna como tal era oficial o era más que otras o era más hablada que otra, ¿no? Ese se llama el periodo de lenguas de abstrato, porque convivían en un mismo territorio sin haber una oficial o sin haber o sin que una fuera más relevante que la otra. Por ejemplo, el catalán, el gallego y el castellano son lenguas de abstrato porque convivían, digamos, en ese momento en situación eh, de vecindad en la península ibérica. ¿Ok? Otro aspecto importante ya es que en esta etapa ya podemos hablar de castellano. ¿Qué es el castellano? Es la lengua romance que se habla en la península, en el Reino de Castilla. Específicamente, ahí surge el castellano.
la lengua romance propia del Reino de Castilla. ¿Cuál es la diferencia entre español y castellano? El castellano fue como el origen del español. ¿Por qué? Porque el castellano se refiere principalmente a la lengua romance que se hablaba en el Reino de Castilla. Luego se fue extendiendo, pero inicialmente castellano era la lengua romance que se hablaba en Castilla. ¿Ok? Entonces, otro aspecto fundamental de esta fase es ese, el surgimiento del castellano como una de las lenguas romances que se hablaba en la península ibérica. Ya en esta tercera fase ya podemos hablar sobre el castellano. ¿Ok? Otro aspecto importante es la influencia árabe en la península ibérica. Recuerden ustedes que los pueblos árabes, que los musulmanes invadieron España durante muchos años y libraron una guerra a los españoles contra los musulmanes, se llamaba la Guerra de la Reconquista, que duró 800 años. ¿Por qué? Porque ellos invadieron España y quedó una gran influencia árabe en ese territorio. Ciudades como Granada, como Sevilla, Andalucía, hay muchas mezquitas, muchos templos, mucha arquitectura árabe y, y es una influencia importante. Los pueblos del mundo somos así, mezclas. Nada de pureza, nada de decir que somos los originarios, no. Si algo nos ha dejado la historia o estudiar las lenguas, estudiar el idioma y estudiar la cultura es eso, ¿verdad? Es eso. Todo el conflicto árabe-israelí en la actualidad, que los israelíes hablan de que es el territorio de ellos históricamente, no, falso. Y esa es la justificación que utilizan para echar, que sí lo echen, echar y exterminar a las personas, a los palestinos en esos territorios. Destruyen todo eso. Utilizan argumentos como de que son el pueblo elegido de Dios, etcétera, etcétera, para justificar masacres y genocidios. Entonces, crean un estado artificial, un estado, el Estado de Israel, Israel como país, como Estado, se creó a partir de la Segunda Guerra Mundial en el 48, 1948. Y no fue como que llegaron a una tierra deshabitada, no, exterminaron a un pueblo completo para llegar a imponerse. ¿Bajo qué justificante? Bajo decir que, bueno, estamos recuperando tierras que eran de nosotros. Y por eso justifican las masacres que hicieron y que todavía continúan. Ustedes ven de vez en cuando en los medios de comunicación que los de Israel tiran bombas, que acusan a los palestinos de terroristas, etcétera, etcétera. Tiene que ver con eso. Entonces, la historia de la humanidad tiene un vínculo directo con esa mezcla de etnias, de razas, de pueblos. Y los españoles que juegan en muchos casos de muy europeos, de hay muchos españoles que lamentablemente son xenófobos, o sea, que odian a los inmigrantes que llegan. Bueno, España tuvo mucha influencia árabe, mucha influencia árabe.
Mucha influencia también, si ustedes se fijan, de los romanos. Mucha influencia de los pueblos bárbaros. Somos una mezcla. Y si lo vemos desde el punto de vista de Costa Rica, igual. Porque se quiere ocultar nuestro origen indígena, se quiere ocultar el legado afrodescendiente, y no es así. Entonces los españoles, conociendo la historia, uno dice, bueno, no se justifica que sean tan inhumanos con los inmigrantes. ¿Por qué? Porque, bueno, es un pueblo que recibió mucha influencia de otras culturas. Esto que estamos viendo no solo nos sirve para reflexionar o conocer la historia, conocer el pasado, sino que nos va a llevar a una reflexión sobre el presente, sobre los conflictos actuales. ¿Ok? ¿No hay algún comentario, alguna pregunta? Para recapitular, podemos decir que tres aspectos marcan la tercera fase. Número 1, la caída del Imperio Romano a manos de la invasión de los pueblos visigodos. Número 2, como tal, el surgimiento de las lenguas romances. Cuando nos referimos a las lenguas romances, son las lenguas que vienen del latín vulgar, como el latín hablado directamente, lo mismo. Y además, en esta tercera fase, podemos ya ubicar claramente una lengua romance llamada castellano, que era la lengua romance que se hablaba en el reino de Castilla, en España. Entre las lenguas romances, ¿cuáles se encuentran? Ya vimos el italiano, el francés, portugués, el castellano, el gallego, el catalán, el sardo, el provenzal, el asturleonés, que es el de Asturias y León, el de Navarro, aragonés, el del reino de Navarra y de Aragón, también, tómenlo en cuenta. ¿Mm? Y una cuarta característica de esta etapa también de esta tercera fase, es la influencia árabe, la influencia de los musulmanes en la península ibérica. Y muchas palabras del árabe entraron al español. Y esa es la investigación que ustedes van a realizar en la próxima clase. Pero va a ser durante la clase, yo les voy a decir, para que no se lleven nada para la casa. Aquí lo van a realizar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No hay. Bueno, creo que sería todo por hoy. Espero que pasen una linda tarde. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias, profe. profe. Muchísimas Tenga gracias. linda tarde. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. bueno.